programa de la recomendación de cada día en Hoy por Hoy Guadiato. 13:32 de la tarde, tiempo para el diálogo, tiempo de Francisco Javier de los Ríos. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. La cabina. Como cada miércoles, diálogos en la cadena SER del Guadiato con la firma de Francisco Javier de los Ríos, hoy con una persona muy interesante, con Eduardo Ramos, un doctor ingeniero agrónomo. Lo primero, vamos a saludar a nuestro amigo Francisco Javier de los Ríos. ¿Qué tal, Francisco Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Todo bien? Sí, todo bien por ahora. Que no es poco. Hoy tenemos una persona muy interesante, Eduardo Ramos, el doctor ingeniero agrónomo, una persona con la que hay que hablar mucho, ¿no? Sí, la verdad es que puede ser que el programa se nos quede muy corto, porque el profesor Eduardo Ramos Real es doctor ingeniero agrónomo, director de máster de estrategia para el desarrollo rural y territorial de la Universidad de Córdoba. Es desde el 2012 profesor investigador en la Universidad Estatal de Washington. Está investigando sobre los efectos biofísicos y económicos del cambio climático y la respuesta de los agricultores a estos cambios. Ahí hay un tema precioso y apasionante para entrar en valoraciones. Sus principales líneas de investigación, aparte de las referidas, son la evolución de las políticas públicas, la dinámica del desarrollo territorial. Siguiendo con la labor profesional del doctor Ramos, comentar que ha tenido gran importancia en su vida académica la docencia en el ámbito internacional. Como consecuencia de ella, ha sido profesor visitante en diversas universidades de Latinoamérica. Pero vamos, creo que en vez de seguir yo hablando, es mejor conveniente saludar al profesor Eduardo Ramos. Profesor Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tan generosa presentación. Lo primero, agradecerle la presencia en directo en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato, de Radio Peñarroya. Y la verdad es que no sé por dónde empezar, Javier, porque son tantos los temas que podemos hablar con el profesor Ramos y en una zona que la verdad es que todas sus investigaciones podían tener muchísima aplicación. Sí. Buenos días, profesor Eduardo. Para mí es un placer contar hoy con usted, tanto por sus conocimientos como por las sensibilizaciones que despierta en la ciudadanía lo que usted investiga. Y me refiero, como no, al desarrollo rural eficiente como medio para luchar contra la España vaciada y el cambio climático. Creo que cualquier estudio científico se debe saber de dónde se viene para saber dónde vamos. Y partiendo de ahí, podemos hacer el origen de la Unión Europea en el análisis que hicieron distintos líderes respecto a la situación que queda de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Y decidieron dos cosas fundamentales. Por un lado, había que evitar nuevas guerras y se crea en 1951, el 18 de abril, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la conocida como CECA. Y después otro gran problema era el abastecimiento alimentario. No se podía volver a pasar hambre en Europa. Y ya creada la Unión Europea en 1957, en el Tratado de Roma, se aborda las políticas de subvenciones agrarias. Entonces, con esos puntos de partida, mi planteamiento que le haría a usted sería: ¿cómo puede colaborar una correcta política agraria en la repoblación de la España vaciada? Y otra segunda, enlazada con la primera: ¿cómo ha de ser esa política agraria para que sea respetuosa con el medio ambiente? Y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, estimado Javier, colega de universidad y amigo de tiempo, y por tus generosas palabras como siempre. Vamos a ver, es complicado responder de una manera breve,
es complicado porque el problema es muy intrincado. Yo diría, la política agraria común a muchos españoles les suena como algo que no es muy bien. A los españoles, porque la agricultura española no es, salvo excepciones, no es de las más competitivas del mundo. En ese sentido, tener un apoyo económico con el apellido que sea para los agricultores, pues es agua bendita. Ahora bien, vamos a volver a ese origen de cómo se organiza o por qué se monta la política agrícola común dentro de la Comunidad Económica Europea, la entonces Comunidad Económica Europea, y pues era para evitar posibles guerras por los conflictos históricos que ha habido en dos ocasiones y que han dado lugar a las dos guerras mundiales entre Francia y Alemania. Antes, en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro y luego la actual Alemania. Bien, entonces la política agrícola común, como su nombre indica, tiene, yo me fijaría en la última palabra, común. Ha sido la única política, o la prácticamente única política, que hacían en común todos los países de la Unión Europea originales, los 6 primeros, y luego los que han ido uniéndose al club hasta los 27 actuales. Entonces, a mí me gusta, cuando hablamos de estos temas, señalar que con independencia de que a los agricultores les venga muy bien, con independencia de que a España le venga muy bien, porque son ingresos exteriores que fortalecen la balanza de pagos y la capacidad de hacer cosas, yo diría que la política agrícola común, su mayor fortaleza es la de haber sido pilar esencial de la construcción europea. Dado que era lo único que hacíamos en común los europeos, pues claro, es muy importante que eso funcione. Y ahora voy a enlazar esto con la pregunta que se me hace. ¿Cómo puede la PAC apoyar los procesos, o suavizar, evitar, revertir los procesos de despoblamiento? Pues de momento yo diría que es difícil. ¿Por qué? Porque esos problemas son problemas que no son comunes en la Unión Europea. Esos problemas lo tienen los países nórdicos y lo tenemos básicamente en España. El resto de países europeos no tienen un problema de despoblamiento como el que tenemos nosotros. Incluso en Italia no se da un problema tan grave como aquí, ni en Portugal. Entonces, ¿cómo conseguir que una política que la firman 27 se adapte a un problema de 3 o 4? Bueno, esa es la primera cuestión que dejo encima del tapete, sin responder, pero como respuesta a la primera cuestión. Sin embargo, lo segundo, sobre los problemas del cambio climático, ahí sí que es mucho más claro. Los problemas frente al cambio climático, la Unión Europea ha aprobado lo que se llama el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, y hay una serie de objetivos muy concretos: invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente, apoyar a la industria para que innove en términos de ser de menor lesión o menor daño ambiental, actuar sobre los sistemas de transporte para que generen menos residuos y menos daño, descarbonizar el sector de la energía, garantizar la eficiencia en los edificios para que haya, desde el punto de vista energético, un menor consumo y, por tanto, un menor nivel de emisiones, y colaborar a un fortalecimiento de las reglas medioambientales mundiales. Esto, que son compromisos fuertes, claros y prácticamente unánimes en la Unión Europea, siempre hay algún díscolo, pero está dentro del Pacto Verde. Y dentro del Pacto Verde, pues, o mejor dicho, el Pacto Verde influye sobre la forma en que hoy la reforma de la PAC. La reforma de la PAC tiene que ser coherente con el Green Deal. Y entonces España en este momento está elaborando un plan estratégico y una guía para el plan estratégico en la que se están planteando una serie de cuestiones que son varias de ellas muy novedosas, pero que desde luego tienen muy presente los aspectos ambientales. Y un último apunte.
los ecoesquemas. Es decir, la PAC que viene se caracteriza, primero, porque en vez de ser o basarse en ayudas directas, como hasta ahora, digamos que son consecuencia o herencia de derechos históricos que estaban muy cuestionados, ligados a explotaciones, a personas, ahora la política común gira y mira a que la política se oriente a resultados, como debe ser cualquier plan que se quiera poner en marcha para ser eficaz. Hay que mirar a los resultados, no a los derechos históricos son cuestionados. Y la segunda cosa es que se haga por planes estratégicos y que tenga una gran importancia la dimensión ambiental. Esto, digamos, y hay una última cosa que está dando vueltas desde la reforma desde la Agenda 2000, que es la figura del agricultor principal, o a título principal, que ahora se llama titular activo, o se le va a llamar agricultor activo. No sé si respondo con esto a la pregunta más o menos. Ha quedado clarísimo, profesor Ramos, pero sí me gustaría preguntarle algo que me ha llamado la atención. Siendo la Unión Europea un conjunto de 27 países, solamente hay 3 o 4 que tienen este problema de despoblación. España, pues, tiene muchas cosas comunes con Italia, con Portugal, con Grecia. Sin embargo, en esos países no hay despoblación. ¿Qué hay diferente en España o qué pasa en España para que sí haya en estos países no? Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Es una pregunta muy interesante. Me encanta que se me haga esta pregunta porque me permite poner en el micrófono una reflexión que yo mismo me vengo haciendo hace mucho. La primera cuestión es, vamos a pensar en Italia. Italia tiene mucha costa. Sin embargo, ¿quién oye hablar del turismo de sol y playa en Italia? No es algo masivo, no es una actividad esencial. ¿Por qué? Por la forma de sus costas. No tienen las playas que tenemos nosotros. Siendo un país mediterráneo y teniendo un clima que facilitaría un modelo de turismo de sol y playa como el español, sin embargo, su orografía, lo accidentado, tienen algunas calas que son preciosas, ¿no? La costa amalfitana, pues es algo, pero son pequeños pueblos pesqueros con playas mínimas. Es imposible una actividad tan masiva como en España. Me refiero al turismo de sol y playa. Claro, el turismo de sol y playa, ¿qué lleva hacia dentro del país? Genera empleo. En un país como España, que está tocado por un cáncer histórico, que es el del paro estructural, que tiene mucho que ver con la pequeña dimensión de las empresas. España está básicamente dominado por pymes. Entonces, claro, la gente tiene que encontrar empleo en un sector que hasta ahora no ha sido muy exigente en nivel de formación. Y entonces eso provoca unos movimientos centrífugos hacia los cordones litorales, donde el nivel de vida, pues en general es bastante más alto, o ha sido más alto. En términos de renta, en términos de otras cosas, habría que meter la lupa, pero en términos de nivel de renta y empleo ha sido muy superior. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el clima, o sea, la situación climatológica, no hablo de ahora, del cambio climático, sino antes. España es prácticamente un desierto, el centro de España. Hay carencia de recursos fundamentales, hay que esforzarse mucho en la agricultura de interior para sacar 4 granos de trigo o 6 granos de uva. En Italia no ocurre así. La organización del territorio interior italiano no es ni mucho menos tan desértico y la gente se mantiene en los pueblos. Hay mucha costumbre, mucha cultura de consumo de producto local en Italia. En España no. En España la gente va, no voy a decir nombres, va a los supermercados que todos tenemos en la cabeza y compra sin mirar de dónde vienen las cosas. Mira el precio. Perdón. Mira el precio, no mira el origen. En Italia, no olvidemos, Italia es el país del mundo que tiene mayor influencia en las denominaciones de origen. Y un habitante de Italia concede un enorme valor a sus productos tradicionales, aunque tenga que pagar más por ellos que por productos de importación.
Y esto vale para cualquier producto. Vinos, aceites, quesos, por supuesto, pero casi cualquier producto que queramos pensar, Italia tiene una amplísima colección. Detrás estaría Francia, que también le da un enorme respeto, tiene un gran respeto cultural hacia sus productos. En España eso no se da. Hay un tercer elemento que es un poco consecuencia de lo anterior, y es que en las pequeñas comunidades del interior italianas, hablo de las no industriales, prácticamente en cualquier núcleo intermedio hay una central lechera en Italia. Eso significa que el tejido de producción se reparte de una manera muy uniforme. En España quedan 4 grandes centrales lecheras mal contadas. Entonces, y si siguiéramos metiendo la lupa a todas estas cuestiones, veríamos por qué España está vaciada y en gravísimo proceso de, no sé cómo llamar, no quiero usar una palabra que suene muy inquietante, porque ya bastante inquietante la situación actual, pero o hay una estrategia firme, clara y eficaz, o esto va a ir a peor. Porque, claro, cuánta gente, ya no hablo de los pueblos, yo vivo en Córdoba ciudad. Bueno, yo la mayoría de los hijos de mis amigos no trabajan, depende de la que tengan, no trabajan en Córdoba, se van de Córdoba. Y si se van de una ciudad de 300 y pico mil habitantes, ¿qué lo harán de pueblos de 10.000 o de 5.000, no? Es decir, hay un problema de modelo productivo en España y que genera un modelo de ocupación del territorio y que genera un problema de patrones culturales de consumo. Javier. Sí, perfecto, profesor. En alusión a esto que hemos estado hablando, tanto de la paz como de la España, digamos, desértica, primero, ¿cómo crees que se debería abordar el tema de los invernaderos con el problema que hay de tanta necesidad de agua y a su vez la necesidad de generar esos productos? Porque se habla también mucho de el agua salada, convertirla en agua dulce con desalinizadora, pero eso lleva un coste muy grande y además esa sal que se recupera hay que evacuarla al mar creando una saturación salina. ¿Cómo ves que se puede abordar este tema? Pues esa sí que es la pregunta del millón. Las preguntas anteriores que eran difíciles, pero yo creo que puede haber mecanismos, procesos, tendencias que ayuden a ir encontrando soluciones. Esto es muy difícil, porque efectivamente el gran problema que denuncian los ambientalistas es que usar desalinizadoras del agua del mar, bien, permite tener una oferta hídrica suficiente, pero y luego ¿qué? La elevación de la concentración salina del Mediterráneo, que es un mar muy cerrado, es decir, que hay poco intercambio, como ocurriría en el océano, o en los océanos, acabaría por modificar de una manera brutal y probablemente irreversible los ecosistemas marinos del Mediterráneo. Y eso tendría consecuencias tremendas. Miremos un poco, aunque solo sea de reojo, a la manga del Mar Menor. Pero por otro lado, los invernaderos están creando, los de Almería en concreto, están creando una cantidad de empleo enorme y de renta regional y nacional. Y son productos que además son necesarios. Y si los comparamos desde el punto de vista nutricional con los productos, y yo esto diré que no lo he dicho, pero basta que uno se mueva por ahí y lo compruebe, la capacidad nutricional o nutritiva de las hortalizas que se obtienen en los invernaderos españoles está en la mayoría de los casos por encima de otros países que producen en invernadero pero de manera más artificial. Es decir, es mucho más razonable usar invernaderos en Almería para producir hortalizas que producirlos en la Europa continental de latitudes bastante al norte, por no mencionar ningún país, ¿no? Pero yo creo que todos sabemos de lo que estoy hablando. Pero claro, ¿y el agua entonces de dónde sale? Como el agua es un bien cada vez más escaso,
En nuestro país, el otro sector fundamental, o el sector fundamental, es el turismo. Si no hay agua para abastecer a la demanda de equipamientos y servicios turísticos, se nos cae uno de los principales pilares. Lo estamos viendo por la pandemia. El parón del turismo pues ha creado mucho más daño económico en España que en otros países. Incluso países que están económicamente por debajo de España en términos de desarrollo relativo. Entonces, ¿dónde habría que quitar? Bueno, hay algunos, yo he leído algunas cosas, no es que esté convencido de lo que voy a decir, pero es una línea, yo creo que de reflexión. Una cosa que yo creo que a España le mejoraría mucho sería reducir el tamaño de nuestras ciudades. O que no sigan aumentando, por lo menos. Y que la tendencia del crecimiento vegetativo de la población, los nuevos hábitos que se están creando por efecto de la pandemia, mucha gente que está saliendo de las grandes ciudades porque está empezando a teletrabajar y dice, pues si me voy a un lugar menos poblado, cerca relativamente de una ciudad grande, pero ya no vivo en la ciudad grande, pues hay gente que se está situando en periferias, lo que se llaman zonas periurbanas. Este es uno de los resultados que todavía no tenemos publicado en la línea de investigación que llevamos en mi grupo sobre dinámicas poblacionales en áreas rurales. La población rural, digamos, esto es un resultado previo a la pandemia. La población rural en los últimos 10 años que se va de las áreas rurales no se está yendo fundamentalmente a las grandes ciudades. No se está yendo a las grandes ciudades. Y tenemos datos recogidos desde el año 2000, no basados en encuestas o en modelos, sino tenemos todos los datos de todos los españoles. Tenemos un convenio, digamos, con medidas de súper uso confidencial de la información, porque tenemos la información de cada persona que está en España desde el año 2000. Por tanto, son datos que no son discutibles. Y resulta que en las áreas rurales antes de COVID, según qué zonas rurales, pueden tener un futuro interesante. Y con COVID, pues eso yo creo que se refuerza todavía más. Y ahora, si eso lo cruzamos con el problema del déficit hídrico, pues ¿a dónde debe ir el agua y para qué? Pues yo creo, honestamente, que para producir trigo no. Y hay mucho agua que se gasta para producir trigo o cereales. Yo creo que los cereales no se deberían de regar. Claro, agricultores que estén regando cereal, pues seguramente, si oyen esto, me querrán crucificar. Pero yo creo que para buscar una solución estatal habría que darle muchas vueltas a esto. Y claro, el problema es que el agricultor que riega, y en Córdoba tenemos mucho de esto, no solo en Córdoba, que riega el cereal, ¿por qué lo hace? Bueno, pues porque tenía tradicionalmente una alternativa de trigo girasol, con una pluviometría tan escasa como la de Andalucía, pues le daba difícilmente para vivir, o no le daba para vivir. Entonces el agua le permite hacer ese salto. Pero es que a lo mejor los agricultores podrían recibir ayudas directas complementarias y evitar el consumo de agua, que no es sustituible, porque hay recursos que se pueden sustituir unos por otros, pero el agua no se puede sustituir. No hay un bien sustitutivo del agua, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí habría alguna línea a explorar, pero siempre basada en la negociación entre actores económicos y actores sociales y políticos. El dato creo que es conocido, que el 80% del agua de España, que es un país muy seco, se va a la agricultura. Y a una agricultura que no toda es esencial y competitiva. Ahí lo dejo. Profesor Ramos, la verdad es que se me ha hecho súper corto el ratito que vamos a tener, Javier, que invitar al profesor Ramos a otra participación, porque es súper ameno, se me ha hecho súper corto y hay unos temas interesantísimos. Me apunto aquí: modelo productivo para zonas rurales, el modelo de ocupación del territorio. Es que da para mucho. Sí, da para mucho. Sí. Yo también me he quedado con ganas de hacer alguna pregunta por su conocimiento que tiene tanto de esta comarca como de la agricultura a nivel nacional, y su conocimiento que también tiene en la España, en los países de Sudamérica, que habría que hablar también en qué se diferencia, hacia dónde van uno, hacia dónde van otro. Sí. Si aquí en el Guadiato, que es donde estamos ahora mismo, para despegar, que estamos un poquillo
sin conseguir ese despegue, faltaría dar una marca de algo. Es tantísimo las cosas que hay que hablar. Vamos a emplazar al profesor Ramos, si lo estima oportuno, a otro miércoles, porque la verdad hay muchísimos temas que se han quedado en el tintero, muchísimas preguntas por hacer y sinceramente, profesor, si usted quiere, lo invitaremos otro miércoles, porque la verdad ha sido súper enriquecedor esta charla con usted. Yo solo pongo una condición, siempre se lo digo a don Javier de los Ríos, le digo yo, encantado de ir, y solo pido una cosa a cambio, que es una bolsa de patatas del Carmen. Pues, querido compañero y amigo, evidentemente te has ganado esas patatas fritas Virgen del Carmen, que creo que como es la única empresa envasadora de patatas que hay en la comarca, al menos sí en Peñarroya, no hacemos publicidad y por tanto... Hay que ser justos, profesor, que la despedida de Javier de los Ríos estaba ya contemplada las patatas fritas del Carmen, porque me la ha enseñado antes y me ha dicho si se podía hacer. O sea, estaba ya hay que ser justo, las cosas como son. Sí. Yo es que no tengo ningún interés personal y menos comercial con eso, y que, bueno, entiendo un poquito de gastronomía, que es otra de mis dimensiones, pero creo que son de las mejores de España, pero con diferencia, sin duda. Y no lo digo por publicidad, sino por reconocimiento, y felicitar a los empresarios que las lleven, que no sé ni quiénes son, pero son buenísimas realmente. Yo sí los conozco, se los transmitiré por si no lo escuchan, y comparto la opinión de las patatas que tienes. Profesor Ramos, que ha sido un placer y un lujo tenerlo este ratito en la cadena SER del Guadiato y darles de nuevo las gracias. Muy bien, encantado de estar con ustedes, muy amable. Eduardo Ramos, en la sintonía de la cadena SER. La verdad, Javier, que hay que invitar al profesor y hay que mandarle patatas de Virgen del Carmen. Si con eso conseguimos que pueda entrar, pues es magnífico. Gracias, Javier. Gracias a todos vosotros. Enhorabuena por el nivel de las personas que nos traes cada miércoles a Hoy por Guadiato. Bueno, intentaremos que siga siendo un buen nivel. Llegamos a las 2 de la tarde, se quedan en la sintonía de la cadena SER, hora 14 con José Antonio Marcos, Luis Miguel Recober, estuvo en el control de sonido. Más información mañana aquí en Hoy por Guadiato, esta tarde 6:30 SER Digital Guadiato, a las 7 el remate con los compañeros de deportes. Hasta mañana, adiós. Radio Peñarroya Cadena SER, 90.2 FM, SER Guadiato, la vida que suena.